Buenas tardes, disculpen la interrupción. No se escucha, acá no tenemos sonido. Bueno. Igual la cámara no la precisamos. Ahora sí se escucha. Perfecto. Bueno, una lucha. Sí, en Zoom, ¿no? Sí. Está abajo. Yo lo tenía abajo. A ver si dejamos de compartir. Acá, mira. Por eso. Ya está Ahora grabando. sí. No, a ver, estoy grabando ahí. Estoy grabando. Grabando. Bien. Entonces, y ahora Compartir de sí, nuevo. compartí. Acá. No, tenés No, darle tengo que compartir. buscar la Acá, barra. Acá, abajo de la luz. Ahora Compartir sí. pantalla. Y esto es. ¿Están viendo la presentación? Lo que no veo Sí, son correcto. ellos. Sí, ahora se ve y se escucha bien. Sí. Y ahora acá. Ya estaba abierto. No sé cómo hacemos para sacar a esto. Bueno, no sé. Bien. Bueno, entonces, ¿están viendo la presentación y están escuchando? Correcto. Bien. Correcto. Bueno, estábamos con una cantidad de compañeros de ustedes, casi el salón lleno de gente presencial, que les decía que son bienvenidos a esta presencialidad. Y les estaba contando que la materia esta, o la unidad curricular, como les decía, es bien importante porque es la puerta de entrada a contabilidad gerencial. Y a su vez es bastante distinta a lo que vienen viendo en contabilidad, en la parte de contabilidad, conceptos contables y contabilidad 1. Así que esta clase no vamos a ver práctico, vamos a ver solo teórico.
primero, y acá no quedó ch. Ahí corre. ¿Desde? Ah. Bueno, dale. Bueno, entonces les quiero presentar nuestra unidad académica, que tiene una cantidad de unidades curriculares. Algunas son obligatorias y otras son opcionales, ¿sí? Tenemos dentro de esta unidad académica, tenemos modelos y sistemas de costos, que es una materia de contador y que tiene mucha similitud con esta materia en la primera parte, hasta la primera revisión. Mucha similitud porque hay algún tema que nosotros damos acá y que ellos lo dan en la segunda parte. Así que si alguno quiere concurrir a los 5 grupos que hay de modelos y sistemas, durante la primera parte lo pueden hacer y luego, ¿sí?, complementar aquello que no se vio en modelos y sistemas. ¿Sí? Está puesto, yo lo puse en el EVA, y está puesto para que lo tengan en cuenta, porque algunas personas preguntaron por qué había un solo grupo, y esa es la idea. Bien, bienvenidos. Además vino toda la plana masculina. Había algunos poquitos. ¿Cómo estás? Un éxito. ¿Eh? Sí. Ah, esto es costos para la gestión. Esto es costos para la gestión. Sí, porque pusieron mal. Ah, ¿vos también estabas sentada para otro? Para procesos y sistemas. Ay, me muero. Bueno, o sea, esto es costos para la gestión. Bien, entonces, aclarado esto de modelos y sistemas, tenemos costos para la gestión, contabilidad gerencial, que también es para ustedes obligatoria en el próximo semestre, costos y gestión de actividades, ¿sí?, que es como la continuación. Nosotros vamos a ver un tema de ABC, que es la continuación a esto de actividades, la parte de contabilidad gerencial avanzada, que son opcionales, y bueno, contabilidad social y ambiental, blockchain, contabilidad en sistemas informáticos. Hemos tratado de ir agregando unidades curriculares que sean de temas más avanzados, digamos. Ya ven que tenemos contabilidad social y ambiental y la parte de blockchain, logística. ¿Eh? No, ya lo solucionó. Así que bueno, esta es la presentación de la materia. ¿Y por qué no podemos usar el mouse también? Sí. Si querés, pásame una, sí. No te estaba cambiando. Ahí va. Bien. En lo que refiere a la materia en particular, nosotros tenemos distintos, habrán visto en las pestañitas, ¿entraron al curso? No. Bueno, dentro del EVA van a tener distintas pestañas en las cuales allí tenemos la parte de comunicaciones, que está el foro, ¿sí?, y la parte de novedades que nosotros escribimos. Después tenemos la parte de las unidades temáticas, que son los materiales escritos, y ahí tenemos como 5 tomos o 6 tomos, que serían las unidades temáticas. Allí está todo el curso,
y si ustedes leen todos esos tomos, tienen todo el teórico, ¿sí? Después tenemos las clases grabadas. Nosotros vamos a grabar las clases, por ende las van a tener disponibles, ¿sí? Si un día no pueden venir, las tienen disponibles. Tenemos después la parte de ejercicios prácticos, que como les decía, es importante para ustedes, y a veces el tema de la virtualidad, a veces con el pizarrón se complejiza un poco. ¿Tú venís para costos para la gestión? No. Después tienen, además de los ejercicios que vamos a hacer en clase, vamos a ver ejercicios asincrónicos para que ustedes los hagan y que planteen las dudas. ¿Ven el salón ustedes? Gente que está virtual, ¿ven el salón? Sí, sí, se ve. Sí. Lo que pasa es que creo que no lo ves, porque así sí. ¿Cómo está? Está, pero nosotros lo vamos a ver acá. Ah, está. El mouse. Bueno. Y también, después de cada clase, vamos a subir las presentaciones para que ustedes las tengan disponibles. Y los ejercicios prácticos. La letra la vamos a subir antes de la clase y la solución la vamos a subir después de la clase. Sí. Vos sabés que no, que nos parece, desde el punto de vista de docente, nos parece mejor subirla después. Bueno, las dedicaciones, nosotros estimamos que las clases... Perdón, no se ve la misma PPT que ustedes ven en la clase. Nosotros tenemos lo que dice unidad académica. ¿Y ahora? Ahora sí, muchísimas gracias. Ahora sí, gracias. Bien. Ha sido bastante complejo tratando de sincronizar ambas realidades, pero bueno, lo vamos logrando. Dale. ¿Y funciona? ¿Eh? Minga. Ahí. No es procesos. Bueno, ¿cómo vamos a evaluarlos? Por medio de 2 revisiones, ¿sí? De 50 puntos cada una, tienen que salvar con el 40%, pero tienen que alcanzar 50 puntos en total. Y en los exámenes les vamos a pedir por lo menos un 50% y a su vez tienen que contestar 2 obligatorias de las que le ponemos 3 y tienen que contestar 2. O sea, para el examen son 50 puntos como mínimo más esas 2 obligatorias. Dale. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. La unidad temática 1, que sería el marco teórico de lo que sería la materia y que trata de posicionarnos a ustedes en la materia, ¿sí? Lo que vamos a hacerles es como una historia o como un proceso para llegar a ver qué son los costos y qué queremos que aprendan ustedes. Y sobre todo, los costos para tomar las decisiones que como ustedes, como administradores, tienen que tomar decisiones, ¿sí? Apoyados en la información que le genere otros, pueden ser un contador o pueden ser otras personas que les generen información y que ustedes tomen decisiones en base a eso. Por eso tienen que saberlo,
Muchas veces nos dicen, bueno, pero no es necesario calcular, que nosotros aprendamos a calcular los costos. Sí, porque si no lo sabemos, tampoco podemos determinar qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Está bueno eso de saberlo y de conocerlo. Profe, Sí. Preguntan por acá si las revisiones son presenciales o virtuales y Son multiproducción virtuales. o- ¿Vos te podrías ir fijando en el chat? No, acá. Son virtuales. ¿Se escuchó? Sí, bien, muchas gracias. Acá te tenés que fijar. El examen también es virtual. El examen también es virtual. Por ahora, mientras no se cambie nada. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer un poco el raconto de lo que es la contabilidad y cómo surge la contabilidad de costos y qué diferencias tiene con la contabilidad financiera. ¿Sí? Y entonces acá tratamos de analizar para qué la contabilidad, y ya acá cuando decimos una herramienta, ¿sí? Ya ven que hoy les decía, bueno, necesito información ¿para qué? Para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces ha sido una herramienta dirigida a ayudar al empresario. Y acá podemos valorar el patrimonio por medio de la contabilidad, ¿sí? Podemos medir la evolución en el tiempo y los resultados de su actividad, que sería su patrimonio. ¿Sí? Esto ustedes ya lo saben y es como un refresh a la cuestión. Bueno, este señor, por allá por 1494, ¿saben quién es? ¿Quién es Luca Pacioli? ¿No? No se pueden ir de facultad sin saber quién es Luca Pacioli. El padre de la contabilidad, el que inventó la partida doble. ¿Sí? Este señor, un monje, inventó la partida doble. ¿Qué dicen ahí? El gran Luca. Bien. Entonces de ahí surge un poco lo que se denomina contabilidad. Bueno, entonces un poco de evolución. 1494 era aquello de Luca Pacioli, en donde el dueño, ¿sí? Era todo artesanal, el dueño era el que dirigía su empresa, ¿sí? No había nada industrializado, por ende no se necesitaba demasiada información, ¿sí? Porque era todo muy artesanal, muy... Y además, ¿qué otra cosa pasaba? Al ser artesanal, ¿qué pasaba con la oferta? ¿Qué les parece? Era poca oferta, ¿sí? Había demanda, pero era poca oferta. Eso cambia cuando en la revolución industrial. Ahí se genera una mayor oferta y por ende se genera también demanda, mayor demanda porque hay oferta. ¿Sí? Entonces ahí es donde se empieza la necesidad de tener información, ¿sí? Porque tienen que manejar muchos volúmenes de lo que es la producción y las ventas. Nosotros vamos a hablar mucho de producción, ¿sí? No tanto de las ventas, pero sí de estos procesos productivos, cómo se generan y demás, ¿sí? Nos estamos metiendo adentro de la empresa. Ustedes me dirán, bueno, las ventas sí también son la empresa, pero nos interesa esta parte de producción. ¿Alguien trabaja con sistemas informáticos integrados, tipo SAP o algo de eso? ¿No? Bien. SAP y no, profe. ¿Quién? SAP y no, acaba de hablar Nahuar en... Bien. Estos sistemas tienen distintos bloques, ¿sí? Un modelo de... Bueno, capaz no, hay otros más chicos que el SAP,
hay Oracle, hay otros más chicos en que trabajan por módulos y tienen el módulo de venta, el módulo de producción, el módulo de cuentas a pagar. ¿Sí? ¿Vos trabajás? ¿No? Entonces ahí podríamos decir, bueno, la empresa nuestra se va a meter en los costos en el módulo de producción, ¿sí? Va a ser básicamente ahí. Después va a generar mucha información para los otros módulos, pero en general está metida ahí en la parte de producción. Bueno, ya después de segunda mitad del siglo empiezan una cantidad de nuevas modalidades, se empieza el avance de la tecnología, empieza el tema del marketing, la orientación al cliente, ¿sí? O sea, una cantidad de cosas que hace que se vayan generando, por ejemplo, muchos servicios que antes no había, ¿sí? Entonces, como que es en esta segunda mitad de siglo se revoluciona todo, y vamos a ver ahora cuando le contemos un poquito los costos, lo vamos a ver. Ay, qué lindo esto. Permiso. Bien. Entonces, ¿qué es esto? Este rectángulo, el primer rectángulo de la izquierda, es el que ustedes ya conocen, ¿sí? Por la contabilidad financiera, ¿sí? En el cual se tiene determinados criterios, la contabilidad financiera, que tiene que cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que cumplir con determinados criterios? ¿Qué les parece? A ver, de lo que traen. Qué poca bolilla le dan a la contabilidad. Porque lo impone la ley, profe. Porque le imponen las normas contables, exacto. Y nuestro país está regulado también por las NIC y las NIF. Alguna NIC queda en las NIF, pero está, en realidad, es una contabilidad que está dirigida a terceros. Yo tengo que cumplir con eso porque está dirigida a los terceros. Y entonces tiene que tener determinados criterios para que todo el mundo reporte de esa manera y sea criterioso, ¿sí? Por eso están las normas contables. Bien, entonces, como ven allí, dice la contabilidad para la publicación, contabilidad tradicional, contabilidad patrimonial, contabilidad financiera. Eso se denomina generalmente en la jerga de la contabilidad financiera. Nosotros, en realidad, lo que nos vamos a meter es en este mundo de la contabilidad dirigida a suministrar información útil a los empresarios. Esto era por lo que yo les estaba diciendo, que es para tomar las decisiones que tienen que tomar y para conocer la empresa en la que ustedes están. No se puede hacer costos si ustedes no se arremangan y no van a conocer la parte de producción. Tienen que conocer el proceso productivo, ¿sí? Si no, es imposible. Desde un escritorio no pueden hacer costos, ¿sí? Porque van a ver en que se requiere muchísima información para generar esos costos. Vamos. Ay, ¿en qué hora estamos? Porque con todo el tiempo que perdimos, igual no es tan tarde. Nos va a dar. Bien, entonces, como les decía, esto lo pasamos rápido. La contabilidad financiera necesita, ¿sí?, que está dirigida a usuarios externos, ya lo dijimos. Su objetivo es exponer la información, también lo comentamos. Rige el principio de prudencia, o sea, no podemos agrandar los montos que ponemos, porque en realidad inflaríamos la contabilidad. La uniformidad de criterios es lo que les comentaba recién, y también tiene una perspectiva histórica de los hechos, y en realidad es una foto, pero al final del periodo. O sea, el cierre contable generalmente es al año. En realidad, hay empresas que hacen cierres semestrales o trimestrales, pero en realidad la obligación de presentar los estados contables son anuales. Vamos.
Bien, en cambio, la contabilidad de gestión, como ya de alguna manera les venía anticipando, está dirigida a todo lo que son las personas que trabajan dentro de la organización, ya sea personas que no tienen determinado rango, ¿sí?, pero que necesitan información para su trabajo. Entonces, esa información que se genera va a ser necesaria para determinadas personas. Y, como les decía, ustedes, que se supone que van a estar por allá arriba, y eso espero, ¿sí?, dentro de la cúpula, van a tener que tomar muchas decisiones. Los reportes que se generan son distintos según las necesidades, ¿sí? Hay gente que necesita una información más desagregada y las personas que toman decisiones más arriba necesitan una información más agregada y con determinada clasificación. ¿Sí? ¿Hasta ahora se entiende? ¿Sí? Por ahí, por los... ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuántos están participando? Que no lo veo. 94 personas hay. 94. Bien. Nosotros no vemos la barra por eso. Bien. Bien. Debe ser relevante y oportuna para la planificación. Esto es importante porque con la contabilidad de costos, o con la parte, la contabilidad gerencial, cómo tomamos decisiones y cómo vamos a ver, vamos a generar la planificación y el presupuesto. Hace unos cuantos años, un profesor que fue bien importante en nuestras generaciones, creo que ya Carla no lo tuvo, ¿al Finger? No. Bueno, nosotros decíamos que era el padre de nuestras generaciones, fue profesor de costos por muchos años, el profesor Slinger, y él decía que presupuestar y planificar el presupuesto, decía, es la columna vertebral del tema de los costos, porque a partir del presupuesto es donde podemos generar toda la parte de producción. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es obvio, la representación de la verdadera naturaleza de los hechos económicos, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa? Que en la contabilidad financiera, como estamos obligados a tomar los criterios que nos indican las NIF, entonces tenemos que utilizar esos determinados criterios. Pero en la contabilidad de gestión, ¿sí?, no necesariamente se tiene que evaluar de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, un inmueble, ¿sí?, que lo tengo que evaluar porque está explícitamente, creo que en la NIF, ¿cuánto? Para nosotros las NIF son medio mala palabra, y la contabilidad financiera son medio mala palabra. Bueno, no nos acordamos de la NIF, pero evaluación de activos, en la que nos dicen cómo se tiene que evaluar un inmueble. Al menor valor, o al valor de adquisición, o al valor de mercado. Algo nos acordamos. Bueno, entonces, acá, en la contabilidad de gestión, no tenemos que ceñirnos a estos criterios. Y si nosotros vemos que ese inmueble tiene un valor distinto al de la contabilidad financiera, lo podemos contabilizar de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que un inmueble que nosotros lo compramos, ¿sí?, a $120.000, ¿sí?, pero resulta que se generó un barrio nuevo que valorizó mucho el inmueble, ¿sí?, y ahora, si yo lo fuera a vender, me obtendría $200.000. No lo puedo, por las NIF, no lo puedo poner por $200.000, pero sí tomarlo en mi contabilidad gerencial, en mi contabilidad de gestión, considerarlo los $200.000. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, es un enfoque bien distinto, con una mirada bien distinta de la contabilidad financiera. Y bueno,
como decíamos, hablábamos de la planificación, se enfoca en el futuro, presupuestos y proyecciones, ¿sí? Hacer simulaciones para ver cómo puedo, por ejemplo, producir determinada cantidad en función de lo que espero vender, exacto, ¿tá? Eso sería en cuanto a la parte de presupuestos y proyecciones. Vamos a volver sobre estas cosas, pero es para meternos en la materia. Vamos. Bueno, y la contabilidad de costos, que en definitiva es un subsistema de la contabilidad gerencial, ¿sí? Y tiene como estas características, que es el complemento del amplificado y necesario de la contabilidad financiera. Y acá, ¿por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que evaluar inventarios, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con evaluar inventarios? A ver. ¿Quién dijo por ahí? ¿Quién dijo stock? Ahí está. Evaluar los stocks que me quedaron de qué? De mercadería, que son productos terminados. Esta va a ser una palabra que la vamos a usar muchísimo, productos terminados. Y también parte de lo que nos quedó en proceso, que van a ser los inventarios de productos en proceso, ¿sí? Esto, ¿sí? En definitiva, nosotros, para la contabilidad financiera, lo tenemos que evaluar. ¿Y cómo evaluamos? A partir de la contabilidad de costos. Necesitamos entonces esa contabilidad de costos para darle elementos a la contabilidad financiera, ¿sí? Costos utiliza mucho la parte de contabilidad financiera, ¿sí? No es que no lo use, sí, lo usa, pero muchas veces tiene que hacer modificaciones y alteraciones que luego se verán reflejadas en la contabilidad de costos, ¿sí? O en la contabilidad gerencial. Bien. Debe brindar información con el detalle necesario de cuánto acontece dentro de la empresa. Y acá la contabilidad de costos es una contabilidad muy analítica, o sea, se desmenuza todo, ¿sí? Necesitamos mucha cantidad de información, por ejemplo, de las cantidades físicas que se necesita, por ejemplo, para hacer tal producto terminado, cuánto necesito, supongamos que vamos a hacer esta silla, qué cantidad de madera, qué cantidad de hierro, varillas de hierro necesito para poder hacer esta silla. Entonces, van a ser no solamente la parte monetaria, sino también las cantidades físicas, ¿sí? Y acá se abre un abanico muy grande, muy importante, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo en los casos prácticos. Bien, y esto más o menos es lo mismo que lo que dijimos con respecto a la contabilidad gerencial, los hechos en el momento preciso, o sea, la contabilidad de costos me tiene que estar dando la información, la necesito que me la genere, que me genere un reporte, ¿sí? Porque si no, no puedo tomar decisiones. En cambio, la contabilidad financiera, a veces, hasta que no cierren los periodos, entonces no me los está dando, ¿sí? Bien. Y, bien. Bueno, y estos son los 3 objetivos más importantes de la contabilidad de costos, que ya lo hemos mencionado. La obtención de costos para la toma de decisiones, ya lo dijimos, es muy importante, pero quédense con esto. El planeamiento, hablamos de planeamiento, presupuestación y control administrativo, y la evaluación de inventarios que dijimos recién. O sea que estos serían los 3 objetivos que tiene que tener la contabilidad de costos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los criterios generales? Bueno, esto en realidad, cualquier tipo de información debe tener estos requisitos. Que tiene que tener cierta calidad, es obvio, ¿sí? La periodicidad de la información, o sea, acá lo que les estaba diciendo, o sea,
acá se necesita determinados reportes y los tendría que poder generar en el momento, y cómo se están registrando en el momento. ¿Sí? Y después, la oportunidad de la información que generamos. ¿Sí? Pero esto son cosas que que ustedes lo habrán visto en distintas materias cuando hablan de información. Bueno, seguimos. ¿Dudas allá en la gente que está virtual? La PPT, bueno, capaz que ustedes todavía no estaban escuchando, las PPT las vamos a subir después de clase, y también los casos prácticos los subimos la letra, y después de la clase subimos la solución. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Vamos bien No. por ahí? Sí, Sí, dime. Que vamos bien. vamos bien. Bien, bien. Bueno. Entonces, saca esta. No, para atrás, para atrás. Ahí va. Bueno, entonces ahora con todo esto que yo les dije, díganme alguna definición que se les ocurra de qué es el costo. Ya les dije un montón de cosas como para elaborar una mínima definición. A ver ahí en el Zoom. ¿Costos en general, profe? Sí, costos en general. Es lo que la empresa incurre, tanto costos fijos como variables, ¿Sí? pero a su vez se puede decir que es el precio de... No, perdón. Esperá, justo acá está pasando un ómnibus y no te escuchamos muy bien. A ver, de vuelta. No, que era lo que la empresa incurre en cuanto a costos fijos y variables, pero así también podría ser la diferencia entre el precio de venta y... Y el costo. Sí, me quedé ahí, perdón. Y la utilidad. Y la utilidad, ahí, gracias. Bien, bien. Bueno, está muy bien, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Sí. Exacto. Algo que sacrifico, dice la compañera, para obtener otra cosa. Y sí, de eso se trata, del sacrificio económico que hay que hacer, ¿sí?, para que de determinados recursos se generen otros que le agregue valor a ese proceso productivo. Ahora sí vamos a poner... Es un valor de un bien antes de venderlo. Depende si le agregó ya le agregó la utilidad o no. ¿Dónde está? ¿En qué rubro está eso? Si están los productos terminados, es el costo. ¿En eso estabas pensando? Sí. Porque es José. José, ¿en eso estabas pensando? Bien, bien, bien. Hoy hablábamos de los productos terminados, ahí está el costo de los productos terminados. Pero bueno, tenemos que verlo como un sacrificio económico, ¿sí?, porque no necesariamente podemos pensar en el costo de determinados productos, sino que podemos costear otras cosas. Podemos costear un departamento, podemos costear una actividad. O sea, que fíjense, hay definiciones, el valor de los bienes consumidos y esfuerzos realizados para la obtención de un fin determinado, ¿sí? O sea, que tiene que haber un sacrificio económico, ¿sí? Entonces, la cantidad de recursos, ¿sí?, y la cantidad de esos esfuerzos que hicimos para obtener ese costo, ¿sí? Después, la medida en términos monetarios de los recursos sacrificados para conseguir un objetivo determinado.
Y acá vamos a hablar mucho de recursos sacrificados, ¿sí? Siempre vamos a hablar de los recursos, y cuando decimos recursos o factores, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué les parece? En los insumos, perfecto. En los insumos, ¿sí? Materia prima. Materia prima, perfecto. ¿Qué más? Mano de obra, sea el factor trabajo, lo que le decimos el factor trabajo. ¿Qué más? Sí, aplica cuando hablamos de costos, estamos hablando no solo de la parte de producción, como lo conocemos, sino que hablamos de la producción en sentido amplio, que genera también los servicios y cómo podemos costear servicios, podemos costear productos, podemos costear actividades, ¿sí? Que después vamos a ver. Podemos costear los clientes, ¿sí? A ver qué cliente es el más rentable o menos rentable. Podemos costear un departamento, ¿sí? Y también nosotros hacemos costos sin darnos cuenta, ¿sí? Hacemos sacrificios a alguna cosa para poder generar otra, ¿sí? Bien. El objeto de costeo puede ser de cualquier naturaleza, puede ser un bien físico, una prestación de un servicio, ahí está, la realización de ciertas actividades, etc. Yo les di más ejemplos de los que está ahí. Y después, como les decía hoy, con el caso del inmueble, dice costos para diferentes propósitos. Nos tenemos que preguntar, ¿costos para qué? O sea, ¿para qué hacemos ese costo? Y hoy el caso del inmueble que hablaba, en el caso de que voy a tener que tomarlo para la contabilidad financiera, los $150.000, para la contabilidad de costos, 200.000, pero depende cuándo lo vaya a tomar. Después, por ejemplo, costos para qué, si quiero evaluar inventarios, voy a tener que poner la parte de, a ver, ¿cómo les explico antes de dar algunas cosas? Vamos a tener que tomar tanto los costos variables como los costos fijos, que no lo hemos visto, pero en realidad tendremos que, entonces ahí, bueno, ¿costos para qué? Si es para tomar decisiones, capaz que vamos solo por los costos variables, si no, vamos por los costos fijos y variables, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después, pero bueno, es para que entiendan la idea de estos de costos para diferentes propósitos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿No? Solo que tienen calor. Todos tenemos calor. Sí, en realidad nosotros tendríamos que tomar, depende de para qué, y ahí entra el tema de costos con diferentes propósitos, tendríamos que ver si los tenemos que tomar o no. Nosotros no los vamos a tomar en nuestras prácticas, pero cuando vayan a analizar, ¿sí?, el costo para qué, ahí tienen que ver si, por ejemplo, tienen que ir los costos hundidos o los costos... Bien. Bien. Bueno, me dice la compañera, en realidad omití algo muy importante. Carla Madruga, que es docente, Claudia Grill, que es docente, y también Catherine Müller, que hoy no está, que también es docente, junto conmigo Karina Piombo, que soy la coordinadora de la materia, formamos el equipo del grupo de costos para la gestión, ¿sí? Así que yo siempre soy la mala de la película, y cuando a veces hacemos las evaluaciones resulta que las chicas siempre salen muy bien evaluadas y yo quedo por ahí. Las profes, sí, las profes, Federico. Bien,
Disculpen que no nos habíamos presentado, o no había presentado a los demás. Bien, ¿vamos? Bueno, y acá la contabilidad de costos, desde el punto de vista de la teoría, está apoyada en esta teoría de la teoría general del costo, ¿sí? A partir de esa teoría es donde nosotros podemos sacar los sistemas de costos. O sea, tenemos que tener basados y fundamentados esa teoría para luego poder desmembrar lo que sería el sistema, lo que serían las prácticas, ¿sí? De cómo costear. Entonces, bueno, la teoría es una serie de enunciados de carácter racional y lo que importa, ¿sí? Mucho es esto de la interpretación de la realidad. O sea, esta teoría tiene que estar basada en cuál es la realidad para poder sacar los fundamentos de esa teoría y que en realidad sea sostenible de acuerdo a lo que se está planteando en esos enunciados. No sé si me expliqué. ¿Entendió? Bien. Este profesor, Amaro Jardín, es un profesor argentino que nos acompañó muchos años en el posgrado de costos y que en nuestros tomos lo van a encontrar como referente de lo que sería el soporte de nuestra materia. Tanto él como el profesor Enrique Cartier, que yo después cuando estemos dando algunos temas les voy a contar un poco, pero ellos son como los referentes de los tomos teóricos que elaboramos. Son elaborados por nuestra unidad curricular. Entonces, la teoría general del costo es un conjunto de conocimientos que aspira a concentrar los principios que explican y dan fundamento y respaldo a las técnicas de costeo. Las técnicas de costeo llevar a la práctica, ¿sí? Esta teoría llevada a la práctica para poder implementar y para poder costear, ¿sí? Bueno, y acá ya como que entramos a visualizar todo lo que es la teoría general del costo. Lo que hace es, a partir de un proceso generador de valor, o no, a partir de ahí no, más bien vamos por la parte izquierda, a partir de la entrada de determinados recursos o factores, ¿sí? Vamos a hablar siempre de recursos o factores. ¿Qué son esos recursos o factores? De alguna manera lo que nosotros dijimos recién, materia prima, mano de obra, ¿sí? Y vamos a seguir viendo los distintos factores, pero en definitiva, a partir de eso, por ejemplo, servicios, la contratación de OCE, UTE, sería un servicio, que sería un factor de costo, ¿sí? Entonces van a entrar a un proceso generador de valor y en el cual esos recursos, digamos, se entremezclan, ¿sí? Podríamos ver ay, no me sale, qué horrible. Una lavadora, ¿sí? En donde entran todos los recursos, se le agrega valor a esos recursos y sale el objeto de costeo. ¿Qué es el objeto de costeo? Lo que nosotros queremos costear. Y acá podemos costear productos, clientes, servicios, un departamento, una región, ¿sí? Entonces, esos son los objetos de costeo. Esos serían los posibles objetos de costeo porque probablemente me estoy olvidando de varios, ¿sí? Entonces, hay un ingreso, ¿sí? De los factores, hay un proceso que se genera y hay determinados resultados que salen de ese proceso, ¿sí?
Bueno, acá está la definición del proceso generador de valor. Yo se los quise hacer lo más gráfico posible con la lavadora. Toda actividad económica que tiene por objeto aumentar la capacidad de los bienes, y eso era lo que yo les decía, ¿sí? Que agrega valor a esos bienes que nosotros incluimos en esa lavadora para satisfacer necesidades o lo que es lo mismo crear o generar utilidad. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que sostiene, ¿sí?, la teoría general del costo, de cómo se comportan, ¿sí?, los distintos procesos a los efectos de poder costear. Bueno, y acá entonces lo mismo, pero le vamos a dar un nombre a los distintos recursos. Entonces vamos a tener los recursos financieros, o sea, ¿qué serían los recursos financieros? ¿Qué les parece? ¿Qué recursos financieros entraría en el costo? Un préstamo, bien, los intereses del préstamo, perfecto. ¿Y qué más deberíamos incluir si estuviéramos afinando bien el costo? ¿Qué les parece? Los costos fijos como la luz, todo ese tipo de servicios. Pero yo ahora estoy viendo el tema de recursos financieros. La luz, como vos decís, sí es un recurso, pero entra dentro de la parte de servicios. ¿Sí? ¿Puede ser el presupuesto que tengas ¿Cómo? disponible? ¿Puede ser el presupuesto disponible que tengas para gastar? ¿El presupuesto? Sí. La No, disponibilidad porque que tengas. el presupuesto vos lo harías en función de cuántos factores necesitas para llegar, o sea, a ese nivel de ventas que tú querés. Es una herramienta el presupuesto. Estos serían los recursos que yo tengo que sacrificar para lograr el costo. Entonces, lo que dice la compañera, los intereses de un préstamo que me dieron, tanto sea bancario como otros que me dieron un préstamo, pero también, si afináramos bien, tendríamos que poner los intereses de nuestro capital propio, o sea, lo que tenemos invertido para ver que en realidad esté siendo rentable, que muchas veces se olvida de poner, pero debería incluirse. ¿Sí? Sí, sí. Claro. Entonces eso se podría tomar como una referencia para incluir. Carla nos dice acá, y tiene toda la razón, que el tema de este préstamo, no, del capital propio, los intereses del capital propio, de alguna manera, es un costo de oportunidad que el compañero planteaba, ¿sí? De tomarlo como un costo de oportunidad. ¿Está bien? No, los instrumentos. De costo, claro. No, los cheques bancarios, los créditos, o sea, los intereses sí a esos créditos. Pero ustedes ahí cuando están mencionando cheques bancarios, dinero en efectivo, no sería recursos. O sea, los recursos financieros serían los intereses tanto del capital propio como de capital ajeno. ¿Sí? Lo otro serían instrumentos que nosotros tenemos, ¿sí? Y que en definitiva, de esos instrumentos que tenemos, nos rinden, ¿sí? En realidad nos rinden en negativo, ¿sí? Porque tenemos que pagarlos. Por tanto, es un recurso que tenemos que sacrificar. ¿Se entiende? Paula, ¿se entiende? Ignacio, bien. Bien.
Bueno, entonces seguimos. Tenemos recursos financieros, los recursos naturales. ¿Qué les parece que son los recursos naturales? Materia prima. Es que en general, es que tiene que ser aquello que lo que te cuesta, pero no por ejemplo, cuando decían ahí, decían el bono, no es el bono, sino el interés que te genera, pero ahí no es un costo, sino es una utilidad. El costo fijo de tener una tarjeta de crédito no es un servicio intermedio en realidad. Podría considerarse un servicio intermedio, ¿no? Yo creo que los recursos naturales va a depender de la actividad que se está realizando, ¿no? ¿Qué dicen? Que, Álvaro. que los recursos naturales en este caso puede depender de la actividad que se está llevando a cabo, de la actividad productiva, ¿no? A ver, más fuerte. Pará, voy a poner los auriculares. No, que puede depender de la actividad que se esté realizando. Si es una actividad productiva, ahí sí juegan los recursos naturales, ¿no? No necesaria, acá estamos definiendo todos los recursos o factores. De qué tipo de recursos y factores hay. No quiere decir que estén todos contemplados en los distintos procesos productivos. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, pero vamos a ver, ¿cuáles les parece que son los recursos naturales? A ver, Álvaro, ¿vos en qué estabas pensando? Recursos naturales, no sé, todo lo que incida en el medio ambiente, creo yo. No sé, por ejemplo, no sé, ¿cómo te puedo decir? Una empresa que fabrique muebles, de repente va a precisar tema de troncos de árbol, cosas así, y eso proviene de la naturaleza. Pienso yo, no sé, en el aire, no sé si está bien. Sí, depende cómo vos lo obtenés, porque en realidad sacarlo de la naturaleza, yo no lo veo como un recurso natural, porque es la compra de madera, o sea, para los aserraderos y para el que planta, digamos, para el que planta los árboles sí son un recurso natural, pero no después cuando entran en el proceso productivo. Una minera, Los impuestos por exactamente. tener una tierra que vas a ¿Cómo? utilizar para... Los impuestos que pagás por tener una tierra que vas a utilizar para producir. ¿Por qué los impuestos? Si estamos hablando de los recursos naturales. Claro, como vos hablabas antes de los intereses que se pagaban por tener determinado capital. No, ojo. Estamos Pensé que mezclando. estabas hablando de los costos. Espera, Federico. Estamos mezclando lo que son recursos naturales y los recursos financieros. ¿Sí? La parte de recursos financieros, lo que poníamos como ejemplo, en realidad es los intereses, tanto sea que nos cobran de un crédito como de nuestro capital propio. ¿Sí? Ahora, los recursos naturales, ¿sí?, que van a ir al costo, por ejemplo, como decía la compañera, la explotación de una mina. ¿Sí? La explotación de una mina de distintos materiales, por ejemplo. La explotación de la parte de plantíos, ¿sí? Eso también sería un recurso natural. Acá la compañera dice, cuando contaminás el agua de un río, por ejemplo. Sí, en realidad ahí te estás metiendo en un tema, sería un costo, pero no para las empresas, sino ya más bien para la sociedad. Porque en definitiva, quien contamina, salvo que contamine una empresa específicamente, ahí sí lo tendría que costear. ¿Sí? Esto está medio, lo pueden ver en la contabilidad social y ambiental, en la que tratamos los distintos costos, tanto sean externalidades que se llaman, como costos de las empresas.
Pero ahí habría que un poco desmenuzar cuando hablas de que contaminizás el agua de un río, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién lo contamina? Bien. ¿Quedó claro los dos conceptos de factor de costos financieros y costos de bienes naturales? ¿Sí? Perdón, costos no, los recursos. Estoy hablando de los recursos recién. Después tenemos los bienes de capital. ¿Qué les parece que son los bienes de capital? La maquinaria, el activo fijo. Esta no es, ¿sí? La maquinaria, muy bien. El compañero dice la maquinaria. ¿Cuál es el costo de la maquinaria? Supongamos que estamos en un proceso productivo. El mantenimiento es un costo, pero tenemos que ver cómo se devenga, digamos. Ahí Y toda va. la compra y la puesta al punto, ¿no? El mantenimiento, como dijo la compañera, en general se toma dentro de los servicios intermedios, porque es un servicio que te presta. ¿Ya? A veces viene asociada con la maquinaria y entonces ahí lo tenés que ver dónde lo vas a poner. Álvaro, ¿qué decías? Sí, todo lo que sea la adquisición, la puesta a punto, no sé, tal vez la capacitación a los empleados para utilizarla. No, ahí vamos ¿No? a poner todo lo que sea equipos y maquinarias y algún otro tipo de máquina más pequeña, capaz, instrumentos, pero que en realidad sean un bien que en realidad tenga una vida útil más larga que el periodo que estamos contabilizando. Y allí alguien habló de la amortización. Bueno, sí, justamente el costo sería la amortización. O sea, en realidad nosotros tendríamos que tomar de ese bien, decir, bueno, nosotros en la práctica vamos a tomar la amortización, ¿sí? Pero en realidad nosotros tendríamos que ver el desgaste que tiene, ¿sí?, ese bien, tanto sea por el uso o por el mero pasaje del tiempo, qué desgaste ha tenido ese bien, y tendríamos que contabilizar ese costo. Es difícil y entonces usamos, ¿sí?, eso es en la teoría, ¿sí?, en la práctica y en las técnicas de costeo utilizamos nosotros acá la parte de la amortización. ¿Sí? Lo tomamos, bueno, nada, por ahora no. Bien, bienes intermedios, ¿qué sería que les parece que son los bienes intermedios? Materia prima, exactamente. Una materia prima, o puede ser algún instrumental que no pase de la vida útil de un año, ¿sí? Eso sería la materia prima. Bien, y después tenemos los servicios que habíamos mencionado. Ahí, por ejemplo, los clásicos ejemplos sería la UTE, la OCE, los mantenimientos, ¿sí? O sea, todos aquellos servicios que nos presten los proveedores, ¿sí? A veces puede haber servicios que genera la propia empresa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Algún servicio que genere la propia empresa? Limpieza, en general, hoy por hoy está tercerizado y entraría dentro de los servicios intermedios, ¿sí? Pero si esa limpieza la hace la propia empresa, la voy a tener que costear el departamento como tal, el departamento de limpieza, para luego poder costearla y ver si tengo que hacer alguna distribución o algo. Pero ahí ya sería propio y no sería un servicio intermedio, ¿sí?, sino que está generado dentro de la empresa. Es un proceso productivo dentro de la empresa. No, ahí
ahí es no, ahí lo que tengo que ver, por ejemplo, una empresa de limpieza, que lo que hace es prestar servicio de limpieza. ¿Cuáles serían sus recursos o sus factores? Exacto. ¿Ah? Un equipo de mantenimiento. ¿El equipo es dentro de la empresa? Es de la empresa. No, entonces no. En realidad, claro, forma... Sí, vos sabés que yo me di cuenta ahora recién. En realidad, no, y además ese mantenimiento de la empresa tiene recursos humanos más también servicios, costos de bienes intermedios. Sí, la contabilidad financiera. No podría llevar la contabilidad de costos tercerizada. No, porque tendrías que estar adentro de la empresa. Pero está bien lo que vos decís. Para la contabilidad financiera está tercerizado. Está bien, lo que decías tú, Paula, que tienen un equipo de mantenimiento, ese sería, tengo que costear el departamento de mantenimiento, pero es un servicio que le presta el equipo de mantenimiento a la empresa, pero se genera dentro de la empresa. Y va como el mismo ejemplo que preguntaba la compañera recién, de una empresa de limpieza que se generara la limpieza. No, ese no era el caso. Una empresa que tuviera un servicio de limpieza generado dentro de la propia empresa. Ahí también sería propio de la empresa y no un servicio intermedio. No sé si la compliqué. ¿Paula? Entendido. Bien. Y nos comimos, yo me comí, el recurso más importante, que son los recursos humanos. Podría decir yo, dejé para el final, para salvar mi error, los recursos humanos, ¿sí? Que en realidad cada vez se necesita menos de los recursos humanos, y está cuestionado todo esto de los recursos humanos, el fin del trabajo, está convulsionado todo el tema del chat GTP, y todo eso que va a ser la inteligencia artificial, va a ser todo lo que nosotros hacemos. Bueno, creo que Jeremy Rifkin hace unos cuantos años ya decía el fin del trabajo. Yo creo que eso disminuirá sin duda por todo este tema de la tecnología, pero no con eso va a sustituir al factor humano. Entonces, para hacer cualquier cosa que ingrese al proceso generador de valor, en realidad debería tener un uso del factor humano, del factor trabajo, ¿sí? Bueno, y entonces, con todo esto, en realidad, ¿qué es lo que necesita la empresa? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita la empresa usar para generar su proceso de producción? Ya sea un proceso productivo, ya sea un servicio. ¿Qué necesita esa empresa de servicios para generar su producto? O sea, es un producto, es un servicio, pero es un producto en sentido amplio. Bien, entonces, luego surgen los objetivos de costeo o los productos. O sea, está puesto así, pero en realidad es una cosa, es lo mismo que la otra, ¿sí? Objeto de costeo o producto en sentido amplio, ¿sí? Donde involucra todo lo que nosotros dijimos. Mejor es utilizar objetivo de costeo, que es lo que usan todos quienes escriben en costos, ¿sí? Bueno, todos no, porque no he leído tantos libros sobre costos, no voy a agrandarme en decir, Bien,
Entonces, acá apareció Enrique Cartier, ¿vieron? Cualquier vinculación, conexión o relación coherente entre un objetivo de costeo o resultado productivo y los factores o recursos considerados necesarios para lograrlo. Eso Cartier define al costo como esto, bajo la teoría general de costo, ¿sí? Entonces, cualquier vinculación, es otra definición de las tantas que tenemos. Cualquier vinculación o conexión o relación coherente entre un objetivo y los factores o recursos considerados. ¿Sí? No sé si queda más. A ver. Ah, sí, bien. Bueno. A ver, para aclarar, ¿costo es igual al valor? Y bueno, no es igual al valor. Primero que nada, nunca hablen en costos, nunca hablen de venta, porque la venta, o nunca hablen del precio. El costo no es el precio. Ahora vamos a verlo, ¿sí? Vamos a ver cómo se compone ese costo, pero no es el precio, ¿sí? Entonces, el valor es distinto del costo. O sea, valor es el significado que le damos nosotros a determinada cosa, ¿sí? Por ejemplo, ustedes probablemente le den mucho más valor a tener un iPhone que a tener otro de distinta marca, ¿sí? Entonces, cada uno le da distinto valor. Por eso allí dice el significado que cada uno le asigna a la capacidad que posee una cantidad cierta de bienes económicos para satisfacer sus necesidades concretas. O sea, ustedes entienden. Ojo que no estoy diciendo que todos necesiten un iPhone, pero bueno, mi hija entiende que es necesario tener un iPhone y no otra marca, ¿sí? Es bien subjetivo, exactamente, es bien subjetivo. Bien, entonces, acá viene la cosa. El costo de cada factor. ¿Cómo calculamos el costo de cada factor? Nosotros dijimos, tenemos factores. Bueno, vamos a ver cuál es el costo de esos factores. Y acá entra el tema que hablé hoy. Me estoy quedando sin voz. ¿Qué estamos? Un break. No, y con estos calores. Sí, el valor es mucho más subjetivo. Por esos ejemplos que yo les ponía, en realidad es algo más subjetivo. Estamos haciendo un break porque hace mucho calor y la docente necesita tomar agua. No. Vas a cortar a las 20:23. Si empezamos así, a todos nos cuesta, sí. Bueno, entonces, hoy les decía, necesitamos cantidades físicas, ¿sí? Para hacer costos necesitamos cantidades físicas. Para hacer, el ejemplo de siempre, una torta, necesito cuánto lleva de harina, cuántos huevos lleva, cuántos royals lleva. O sea, para poder costear la torta, necesitamos esas cantidades físicas, ¿sí? Volviendo a lo que hablábamos hoy, si es objetivo o subjetivo el valor y el costo. El costo siempre es objetivo porque ustedes tienen como una especie de receta de cómo se genera el costo de un objetivo de costeo. Saben qué recursos van a utilizar para generar ese objetivo de costeo. En cambio, el valor es subjetivo porque ustedes
le van a asignar un valor en función de lo que vale para ustedes, ¿se entiende? A diferencia del costo que ustedes lo pueden calcular, el valor no se calcula, el valor se le asigna, ¿tá? Porque ustedes, es lo que para ustedes vale. ¿Se entiende la diferencia entre valor y costo? Ernesto. Creo que Ernesto nos está siguiendo desde Miami. Es un Ernesto, pero no sé si es él, porque nos hemos mandado mensajes que él quería conectarse. ¿Sos vos, Ernesto? Está viviendo en Miami y quiere terminar, sí. Mandá dólares. El valor no es monetario y el costo lo es. Sí, Chicago, en Chicago está. Bueno, Chicago, la ciudad de los vientos. Bien. Bueno, entonces necesitamos ese componente físico. Los huevos, la harina, ¿sí? El royal, ¿sí? Yo no cocino mucho. Y por otro lado, tenemos el componente monetario. ¿Cuál es el componente monetario? Es ¿cuál es el precio de la harina que yo pago por ella? ¿Cuál es el precio que pago por los huevos? ¿Cuánto es el precio que pago? Entonces, el costo de cada factor, ¿sí?, es cantidad por precio. O sea, acá está dicho más académicamente, nosotros después siempre vamos a decir cantidad por precio, pero es el componente monetario por el componente físico, ¿sí? Igual, grábenselo porque por ahí sale en una pregunta obligatoria y una pregunta teórica y lo tienen que tener clarísimo. Costo de cada factor, componente físico por componente monetario. Y acá tengan claro, la cantidad de factor considerada necesaria para obtener el objetivo, ¿sí? De repente, ¿sí?, capaz que yo necesito determinada cantidad, ¿sí? Requiero 300 gramos de harina, ¿sí?, y es esa la cantidad del factor. Pero si yo utilizara 350 gramos de harina, ¿sí?, ahí probablemente surja otra torta, diferente a lo que dijo la compañera de la receta, ¿sí? Nosotros vamos a ver la especificación técnica, que vamos a hablar de cantidad por precio de cada uno de los factores, ¿sí? Entonces, capaz que yo quiero hacer, y me estoy adelantando mucho, hacer esa torta, pero utilizo mucha cantidad de un factor que en realidad no era necesario. Y ahí voy a ver si lo incluyo, esa cantidad de harina, o no en el costo. Esto, déjenlo por ahí, que lo vamos a ver más adelante, porque si no se van a ir muy complicados. No, que se grabaran, que es un componente, no puede ir, o sea, dije, grábense que es componente físico y componente monetario, aunque nosotros vamos a hablar siempre de cantidad y precio, ¿sí? Porque componente físico, componente monetario es más largo, ¿tá? Y eso fue lo que yo dije, capaz que puede, no quiere decir que salga, que vaya. En realidad va todo para la revisión, pero... Bien. Les hablé, sí. Capaz que la gente de la virtualidad, ahora cuando terminemos hablamos de eso. Bueno, y esto matemáticamente, ¿sí?, matemáticamente, el costo de un factor I es la cantidad Q, que sería del componente I, por el precio de ese factor, ¿sí? Esto sería la ecuación de uno de los factores.
Después voy a tener que costear todos para llegar a la torta. ¿Sí? Acá es importante que si nosotros ponemos, porque es un error bastante común, que si nosotros ponemos cantidad física, 300 gramos de harina, costeemos 300 gramos y no en kilos. ¿Sí? Lo tenemos que llevar a gramos. O sea, en la misma unidad. Es muy seguido que se da ese error. ¿Sí? Piénsenlo bien cuando están costeando en la misma unidad de medida. Bien, a ver, seguimos. Bueno, y acá quedó todo corrido, ¿no? Ahí va. Y acá era lo que yo decía, vamos a tener que tomar todos los factores. Entonces, para la torta tengo que tomar, además de la harina, de los huevos, el factor trabajo, los servicios, si me prestó el agua, la luz, o sea, todo si yo voy a hacer un costeo completo. Y déjenlo por ahí, ¿sí? Porque me estoy adelantando, pero está bueno que miren el bosque y después nos vayamos metiendo en los arbolitos. Y bueno, creo que con esto me parece que terminamos, a ver. Bien. Bueno, ¿dudas? Se te cumplió. ¿Dudas? Sí. No, sí, van por el mismo lado. Pero igual la subimos, ¿eh? Lo que pasa que, mirá, el 5 y el 6 no tiene tomo. Lo da otro profesor que no tiene tomo teórico. Sí, es así. ¿Qué más preguntas? ¿No? Bueno, sí. No, es un servicio intermedio. No. Si era tercerizado, sí. El valor. A ver, ¿a qué te referís? Muchachos, la gente virtual, no sé si les aclaré el tema de cómo está armado el EVA. Porque como empezamos medio distinto, ¿quedó aclarado? ¿Puede repetirlo, profe? Yo entré medio tarde. ¿La materia cambió del semestre año anterior? No, básicamente es igual. Básicamente. ¿Qué dijiste, Álvaro? Sí, sí, podía repetir, porque capaz que yo entré tarde y no estuve presente cuando comentó. Lo importante es, los esperamos el miércoles, ¿eh? A todos. Lo importante es que vean en el EVA cada pestañita que tienen los materiales teóricos, los documentos teóricos, después van a tener los prácticos y van a tener las PPT, en otra pestañita tienen las clases grabadas, o sea, manéjense por pestañitas, también hay videos para cada unidad temática, que esos son cortitos, y está bueno, antes de empezar la clase, que miren esos videitos que son bien cortitos, y lo escuchan en el ómnibus. Todo. Acá tenemos todo, completo. No falta nada. Bueno, capaz que algo falta, sí. Gracias, profe. Hasta miércoles. Pero no tengo dónde ponerme.
¿No te molesta tenerlo? Sí, pero no, ya sé. Pero tendría que tener dónde engancharlo. Bueno, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Chao, que pasen bien. Gracias, buen fin de. Gracias, profe, buen fin de. Chao, chao. ¿Y llegamos a tener cuánta gente? ¿Acá cuántos? Chao. Esto sí que es admirable, ¿eh? Venir presencial así. Muy bien. ¿Jugando al fútbol? ¿Jugando al fútbol?